Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, el número 190. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Empezaremos hablando sobre los ascensores neumáticos ENSA. Fuimos hasta la fábrica ubicada en la ciudad de Paraná para conocer distintos aspectos de esta solución arquitectónica que permite integrar y hacer accesible muchísimas construcciones de más de 2 pisos que recurren a este tipo de productos por distintas cuestiones que vamos a ir recorriendo en la primera nota del programa de hoy. También vamos a hablar sobre los paneles SIP, un sistema de construcción en seco que viene a aportar algunas características y tiene cualidades que lo pueden llegar a definir como un sistema constructivo propio. Vamos a recorrer con la arquitecta Luisina Catena algunos aspectos de este sistema constructivo. También hablaremos sobre monoambientes rebatibles, algo que en el contexto de la pandemia y ante la nueva demanda del trabajo domiciliario, de los espacios que tienen que reconvertirse para un uso laboral y para otro uso, que en este caso en los monoambientes es para descansar y también hacer todas las actividades dentro de ese espacio. Bueno, la solución de los muebles rebatibles viene a aportar una mirada y estuvimos hablando con una constructora de la ciudad de Rosario que está comercializando y desarrollando directamente los monoambientes amueblados con este concepto para que cumplan esta doble función. Y también en lo que tiene que ver con patrimonio, vamos hasta la ciudad de Victoria a conocer la historia de la Sociedad Italiana, un edificio del siglo XIX que está en una de las esquinas más importantes de la ciudad en cuanto al patrimonio arquitectónico que supone este edificio de la Sociedad Italiana. Todos esos temas en el Proyectar del día de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque del Proyectar de hoy y decíamos que íbamos a hablar sobre ascensores neumáticos. Fuimos hasta la fábrica de ascensores ENSA en la ciudad de Paraná para hablar con el gerente, el ingeniero Sebastián Negri Aranguren, que nos va a contar sobre los distintos aspectos que definen a este tipo de producto. ¿Qué es un ascensor neumático? El ascensor neumático tiene como principio de funcionamiento al aire. El aire hace que sea lo que permite movilizar la cabina en su ascenso y luego en el descenso baja por el peso propio de la cabina. Eso lo hace un ascensor ecológico también, ya que tiene muy poco uso de energía. ¿Cómo se construye? Se construye con una estructura autoportante, o sea, son cilindros que se van encastrando y que por dentro circula la cabina donde va el pasajero. Esto tiene muchos y grandes beneficios. Primero, que no tiene fosa ni sala de máquinas, o sea, van apoyados, como se ve acá, en el piso propio de la vivienda. Es una construcción muy rápida, estamos instalando en las 24 horas, lo cual ante una necesidad o urgencia de un cliente, nosotros en 15-20 días estamos respondiendo ante esa necesidad. Estos ascensores funcionan con energía domiciliaria, o sea, con 220 volt. Y lo interesante que tiene el ascensor que es muy seguro, ya que ante un corte de luz lo que hace, como baja con su peso propio, vuelve a planta baja.
Hablando de la seguridad, es un ascensor que tiene la certificación a nivel nacional por el INTI y a su vez está certificado a nivel internacional por un organismo que es el ISF Institute, un organismo muy prestigioso a nivel internacional y que le ha otorgado los sellados CE y OL que hoy nos habilitan a comercializar en Estados Unidos, en la Unión Europea y en varios países más de Europa. Y ahora el ingeniero Negri Aranguren nos va a definir los distintos tipos de productos que fabrican en ENSA, en cuanto a las modalidades, a su capacidad y también a las terminaciones, las distintas opciones que son importantes para pensar en este tipo de productos integrados dentro de los proyectos arquitectónicos. Es un ascensor que permite adaptarse mucho a los espacios del lugar y tenemos tres tamaños: el 933, el 1316 que es para 2-3 personas y el 750 que es para una persona. Que ese ascensor, que hoy lo estamos promocionando mucho, ya que permite en lugares donde no hay espacio poder utilizarlo y poder aprovechar la planta alta que en muchas casas ha quedado sin uso. Son estructuras de aluminio, ¿sí?, con policarbonato, que están en los colores en blanco, negro, lo que llamamos gris azulado, y en el color silver, que es uno de los nuevos colores que hemos implementado este año en los ascensores. Y muchas veces cuando distintas personas conocen los productos como los ascensores neumáticos, ascensores que no suponen una sala de máquinas y que tienen un sistema de funcionamiento mucho más sencillo que otros ascensores, comienzan a preguntar algunas preguntas básicas que, por ejemplo, son hasta cuántos pisos se pueden utilizar este tipo de ascensores, cómo se instalan. Bueno, sobre esas cuestiones técnicas nos vamos a detener ahora en la charla con Sebastián Negri Aranguren. Este ascensor por lo general son ascensores domiciliarios hasta 4 paradas, podemos llegar hasta 5 paradas también. El más chico es para una persona, el siguiente modelo son 2 personas y el más grande está diseñado para 3 personas o una silla de ruedas con un acompañante. Son hasta 150 kilos, 220 kilos y 350 kilos. Una de las incorporaciones también interesantes del ascensor 316 es la puerta, que es con puerta automática, lo cual es un beneficio para una persona que está en silla de ruedas poder ingresar y luego en unos segundos cierra en forma automática también. Estos ascensores tienen 2 formatos de instalación. La motorización está integrada, que es uno de los beneficios que tiene, a la estructura del ascensor, lo cual no necesita de una sala de máquinas aparte. Y tiene 2 formatos: una colocarlo en la parte superior del ascensor, que nosotros llamamos formato cabezal, o bien fuera de la vivienda en el formato split, que permite una mayor insonorización. El tema del nivel de ruido en este tipo de productos, sin dudas que es algo muy importante en cuanto a la insonorización que se puede lograr con una correcta instalación. Un producto que es muy demandado para viviendas, porque se adapta muy bien a los distintos espacios. Le preguntamos al gerente de ENSA en relación a cuáles son las principales demandas que está teniendo la empresa. El principal mercado nuestro son los hogares, las viviendas familiares. También comercializamos en comercios, pero nuestro foco está en el hogar. Lo cual la versatilidad que tiene el equipo permite poder instalarlo ya sea en una casa, en un dúplex, y eso lo hace muy interesante el producto. Nuestra demanda principal está en Estados Unidos y en Europa. Nosotros tenemos 2 plantas, una que está en Estados Unidos y otra que está en Madrid, en España, donde hacen el ensamble y la relación con el cliente final. Y después empezamos a expandir nuevos mercados. En Latinoamérica hay una demanda incipiente en los principales países limítrofes, en Uruguay, empezamos en Bolivia también, en Chile.
Y este año empezamos con un nuevo mercado que va a ser cada vez más importante, que es en India. Nosotros en la planta que tanto en Miami como en la de Madrid hacen las adaptaciones finales para la casa del cliente y la prueba y el ensamble final del ascensor. Y ahora nos vamos a detener en los distintos canales de comercialización y cómo es el sistema de instalación que están realizando en Ascensores ENSA. Nuestro proceso de venta principalmente es a través de la página de www.ensa.com.ar. Ahí hay un formulario donde se llenan las necesidades que tiene el cliente y nosotros a través de nuestro canal comercial nos contactamos. O bien por la llamada por teléfono. Pero el más usado es el canal web. Ahí hacemos un asesoramiento, entendemos las necesidades que tiene el cliente, dónde quiere ubicarlo. Y bueno, y empezamos a trabajar tanto con el cliente o con su arquitecto para acomodar o ver las necesidades que tiene. Cuando no tienen mucho lugar, muchas veces usan el ojo de escalera, y si no, tienen que hacer una pequeña obra civil agujereando la losa para poder hacer pasar el cilindro por ese lugar. Tiene una línea independiente, pero es como instalar un aire acondicionado, tiene consumo de energía domiciliaria. Y hoy, si el cliente tiene a alguien que conoce un poco del tema, las medidas y todas las adaptaciones las hacen los clientes con nuestro asesoramiento y directamente vamos en el momento de instalar. Y aquí en Proyectar semana a semana recorremos edificios patrimoniales, históricos, viejas construcciones que muchas veces están protegidas por leyes específicas, y la intervención en estos lugares patrimoniales y históricos supone una serie de normas que deben cumplirse. Por ejemplo, que toda intervención al edificio, para hacerlo, por ejemplo, accesible, debe ser rebatible, o sea, se debe poner en el lugar y luego sacar del lugar sin dañar al edificio en sí. Bueno, los ascensores neumáticos terminan siendo también una solución en este sentido para muchos lugares, viviendas antiguas, lugares patrimoniales que necesitan darle accesibilidad a alguna de sus plantas con este tipo de productos que suponen una mínima intervención sobre el edificio. Estos ascensores también hemos tenido una demanda importante de edificios patrimoniales o casas antiguas donde no se pueden hacer obras civiles. Entonces, estos equipos que van instalados sobre el mismo piso digamos, de la construcción, bueno, no afectan la estructura patrimonial, y es una de las claras ventajas que tiene este tipo de estructuras. Hacemos una pausa, la primera y muy cortita. No te vayas, que ya seguimos con más Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar, y vamos a hablar ahora sobre construcción en seco, sobre los paneles SIP, que vienen a ser una especie de nuevo sistema constructivo que se está
implementando y se está desarrollando. La arquitecta Luisina Catena estudió en profundidad este sistema y nos va a contar cuáles son las características de estos paneles y por qué lo podemos considerar un sistema constructivo. Los paneles SIP son paneles estructurales y aislantes. Constituyen un sistema en seco, nuevo, muy similar al steel framing, pero son paneles que vienen ya armados para, digamos, realizar el anclaje en obra. Se podría decir que vienen prefabricados, prearmados. Son paneles compuestos por un núcleo de poliestireno expandido y 2 placas de OSB o placas de yeso, según el caso, según si son muros interiores o muros perimetrales que dan al exterior. Y son muy prácticos de armar, tienen muy buena eficiencia energética, por lo cual es muy recomendable para cuando es necesario construir, por ejemplo, reformas o ampliaciones, para evitar lo que es la construcción tradicional y todo lo que implica, o también se pueden realizar construcciones, digamos, de viviendas completas. Y en un primer acercamiento a estos paneles vemos muchas similitudes con el steel framing como sistema. Le preguntamos a la arquitecta Luisina Catena qué diferencias hay entre los paneles SIP como sistema constructivo y el steel framing en sí. La principal diferencia es que son paneles que ya vienen armados. Si bien utiliza todos los elementos, digamos, que componen al sistema steel framing, como la placa OSB o los perfiles galvanizados, son paneles que ya vienen armados y que tienen, por ejemplo, son de 40 x 240 o de 1,20 x 240 y se ensamblan entre sí con paneles de acople y perfiles y directamente se atornillan. Y en un rato puedes tener una mampostería, digamos, directamente armada entre panel y panel anclados. Se utilizan menos perfiles, inclusive mamposterías de menos de 3 metros se puede prescindir del perfil galvanizado y utilizar simplemente el panel de acople atornillado. Es aconsejable para generar mayor solidez estructural utilizar los perfiles, pero puede, digamos, prescindirse de ellos. Y algunas cuestiones que definen este tipo de sistemas constructivos son su eficiencia energética, su eficiencia térmica y su eficiencia acústica. Aspectos que hay que tener en cuenta para pensar en decidirse por implementar un sistema constructivo como los paneles SIP. Estas cuestiones y las cuestiones de los costos y sus beneficios son lo que vamos a hablar ahora con la arquitecta Luisina Catena. Esto es lo que principalmente marca la diferencia en relación a otros sistemas constructivos, su capacidad aislante, térmica y acústica. Para que te des una idea, una mampostería de lo que se llama muro premium en este sistema, que se compone del muro base, un panel aislante hacia el interior y un sistema aislante hacia el exterior, que tiene 18 centímetros de espesor, para generar esa misma capacidad aislante en un muro de ladrillo hueco se necesita un muro de 2 metros, o sea, algo que es imposible de llevar a cabo. Es decir, que es mucha la diferencia y obviamente mucho el ahorro energético en la vivienda, ¿no es cierto? Este sistema tiene un costo inferior en relación tanto a la construcción tradicional como al steel framing. Bueno, la principal diferencia económica en relación a los otros sistemas es principalmente el ahorro por ejemplo, la mano de obra. Se requiere menos mano de obra, son paneles totalmente transportables por cualquier persona, se necesitan menos obreros, obviamente que los obreros tienen que ser especializados, pero se necesita menos, digamos, cantidad en obra. Eso por un lado. Por otro lado, mucho ahorro en flete. Una vez que se define una propuesta arquitectónica y se decide el tipo de tecnología a utilizar, se diseña, digamos, lo que es el panelizado, qué tipo de panelizado va a llevar y se encarga el kit completo para la vivienda, es decir que se recibe un solo flete con todo lo que es panelizado, que es algo que por ahí no se tiene mucho en cuenta en los gastos de obra tradicional y la verdad que es un gasto importante. Se reducen los gastos directos e indirectos en general. Por otro lado, obviamente el ahorro a largo plazo de esto de la energía, menos consumo de luz, menos consumo de gas, por el confort térmico que se genera en el interior de la vivienda. Y le consultamos a la arquitecta Catena en relación a las terminaciones que se pueden realizar con estos paneles. Terminaciones en el interior y también en el exterior de las mamposterías.
En cuanto a las terminaciones, tenemos el panel que es digamos, el común de poliestireno y 2 placas de yeso que ya directamente se utilizan para divisiones interiores y se termina, digamos, con masillado y pintura, es decir, que ya tienen la terminación lista. Y para lo que son muros exteriores, hacia el interior se puede utilizar un panel aislante en el cual se empotran las instalaciones, es decir, que quedan totalmente ocultas detrás del panel, se perfora el poliestireno y quedan entre la placa OSB y este panel, y de terminación interior queda la placa de yeso lista también para masillar y pintar. Y lo que es la terminación exterior, se pueden utilizar placas cementicias y colocar revestimiento exterior proyectado como la tradicional, madera, chapa, lo que se desee, digamos, o el sistema EIFF. El sistema EIFF se compone por una placa de poliestireno que vuelve nuevamente a aislar la vivienda, digamos, a aportar un poco de aislación termoacústica, malla de fibra de vidrio, revestimiento base y revestimiento final. Y ahora nos vamos a detener en lo que tiene que ver con la implementación de las aberturas en este sistema constructivo, de las cubiertas, que también es un aspecto interesante, cómo dialoga con los diferentes tipos de techo, y también con los pisos, que permite este tipo de paneles una opción más a la hora de pensar en el montaje sobre el terreno, sea una platea o sea una estructura construida específicamente para edificar con este sistema. La incorporación de las aberturas, de la misma manera que en cualquier sistema constructivo se colocan los premarcos y las aberturas, obviamente que tienen diferencias en cuanto al anclaje de los paneles, los recortes y la unión entre panel y panel para generar lo que es el dintel, por ejemplo. Y en lo que es cubierta, con estos mismos paneles se puede ejecutar la cubierta, apoyar la perfilería sobre los paneles que son estructurales y generar una cubierta trabada de paneles, y sobre eso, digamos, sobre los paneles de OSB, la estructura metálica y la cubierta, digamos, como en cualquier obra. El sistema constructivo de paneles SIP se puede apoyar en una base de plateado de hormigón armado, que puede ser preexistente o ejecutarse para, digamos, el caso en particular. Se puede apoyar sobre vigas de encadenado de hormigón armado, pero lo más destacable de este sistema es que se pueden realizar una estructura flotante de perfiles metálicos sobre pilotes de hormigón armado, que sería lo único húmedo de la obra, y apoyar directamente sobre esa base de metal los paneles para el piso y los paneles para la mampostería, lo cual ahorra muchísimo gasto, obviamente en lo que es hormigón, tiempo, ni hablar, o sea, le gana los tiempos de fraguado propios del material, y permite también, por ejemplo, la construcción en terrenos con grandes desniveles para evitar lo que es movimiento de suelo y otros pormenores. Lo que sí, obviamente, va a depender la estructura del tipo de suelo y del caso en particular de cada proyecto. Y por último, le consultamos a la arquitecta Catena dónde se comercializa y cómo podemos interesarnos y obtener más información sobre este tipo de paneles. El sistema en Paraná es nuevo, el único representante que hay actualmente es Constructora Altos del Paraná. Yo estoy trabajando en conjunto con ellos, con Claudio, que es quien ejecuta las obras y se encarga de la obtención de los materiales para la ejecución. Trabajamos en conjunto lo que es el proyecto arquitectónico y la ejecución de la obra llave en mano. Y dejamos este tema de lado, hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancoentrerrios.com.ar. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque en el Proyectar de hoy. Ahora vamos a irnos hasta la ciudad de Rosario a conocer un desarrollo inmobiliario
que tiene una característica muy particular y pensado para estos tiempos del home office, de espacios que se deben adaptar a esta realidad de la pandemia, y la constructora MAR desarrolló justamente unos monoambientes rebatibles, que viene a ser monoambientes que aplican muebles rebatibles para reconfigurar sus espacios con distintos usos en el día y en la noche. Patricio Marcón, socio gerente de MAR Construcciones, nos va a contar cómo se les ocurrió esta idea de desarrollar este producto. Monoambientes amueblados de 24 a 29 metros cuadrados, pensados para jóvenes estudiantes, para jóvenes profesionales que necesitan tener un espacio para estudiar o para trabajar dentro de sus viviendas. Nos estamos dando cuenta que muchas empresas han tomado la decisión a través de estos meses que estuvimos trabajando desde la casa y le han perdido un poco el miedo al trabajo del home office. Entonces, como hoy en día el monoambiente es un producto que está más destinado para aquellas personas que están haciendo las primeras etapas viviendo solo como inversor, o muchos padres que compran a sus hijos que vienen a la ciudad, están estudiando y son los primeros trabajos que van tomando, dijimos, bueno, ¿por qué no brindarle a ese cliente una solución mucho más moderna que lo que se venía aplicando? No es solamente eso, sino también se hizo un análisis en cuanto a lo que era la rentabilidad para el cliente, y con números bien concretos pudimos ver que amueblando un departamento o entregando el mobiliario de un departamento como el que nosotros estamos hoy logrando, se puede incrementar al cliente una rentabilidad superior al 50%. En un mismo edificio, misma ubicación, entre un departamento vacío y con mobiliario, el alquiler del departamento era un 50% más rentable que no tenga el mobiliario. Entonces dijimos, bueno, a ver, se juntan las dos cosas, empezamos a averiguar, empezamos un poco a diseñar el tipo de mobiliario para lograr algo muy funcional en el producto que nosotros teníamos, y la verdad que el resultado fue brillante. Es un producto muy lindo, es un departamento entre 24 a 29 metros cuadrados, que durante el día es un departamento que vos entrás y encontrás un escritorio, una cómoda que se transforma en mesa, el escritorio a la noche es una cama rebatible que también se puede transformar en un sillón, hay un modular que dentro del modular está escondido lo que es la heladera y el microondas. Entonces, la idea es que durante el día lograr un estudio como para que la persona pueda trabajar tranquilamente y no sentirse que estás trabajando al lado de lo que es la heladera, la cocina. Viste que las sensaciones de uno es importante, más en metros cuadrados que son chicos, y durante la noche cumple una función totalmente diferente. Se transforma el mismo espacio, el mismo estudio, para ser una especie de habitación de hotel o lugar de un hogar para que pueda dormir, mirar la tele y todo lo que necesitamos para dispersarse. Y le preguntamos a Patricio Marcón en relación a la cocina de estos monoambientes, que siempre termina siendo también uno de los factores que definen el espacio en lugares muy pequeños y que le dan la organización cotidiana a un monoambiente. El tema obviamente de la cocina es lo más complicado de esconder. Por eso nosotros como artefactos, lo que es alacena, mesada y el ANAF quedan a la vista. Eso es prácticamente inevitable, porque en caso de ocultar, que lo hemos probado, termina achicando mucho el departamento y en vez de ganar, terminás perdiendo metros cuadrados. Acá la idea es aprovechar al extremo cada centímetro que tiene el departamento, y lo que decidimos fue, ese espacio lo dejamos de esa manera, van a estar todos en un rincón, y tratar de
de generar una importancia mayor al resto como para que sacarle protagonismo a lo que es la cocina. Entonces, hoy en día, lo que era más difícil de esconder también, que es una heladera, que es un aparato grande, entonces se hizo todo un mobiliario que va en conjunto con el resto de las cosas y uno piensa que es un lugar de guarda más y ahí dentro se encuentra heladera y microondas. Acá nosotros lo que es monoambientes generamos todo con ANAFE, dependiendo el proyecto, tenemos ANAFE que son edificios son a gas y edificios eléctricos. En Costa 6 y Costa 7, que es el que lo estamos ahora haciendo la prueba y con un resultado muy bueno, tenemos 2 showrooms armados en cada edificio. Lo hemos generado, son 2 edificios que son con gas. Entonces el ANAFE es a gas, tiene su termotanque también es es a gas, y también está oculto para que no se vea el termotanque dentro del espacio habitacional, sería dentro del estudio, como para que no llame la atención. Y ahora Patricio Marcón nos va a contar en relación a las distintas tipologías de monoambientes que desarrollaron y que diseñaron, y a la opción de contar con una expansión en un departamento de pocos metros cuadrados, como es un monoambiente de menos de 30 metros cuadrados. La opción del balcón y el espacio que brinda un balcón termina siendo también algo fundamental. Tenemos diferentes metodologías de departamentos. Actualmente tenemos en Costa 6 2 modalidades de departamentos de monoambientes. Uno es un departamento muy divisible, que el que te decía que tiene unos 29 metros cuadrados, y el otro no es divisible, pero con todo este tipo de mobiliario queda muy bien. Eso nos cuentan con balcón. Eso es en calle Costa 6 de 1 de Mayo y Mendoza. Después tenemos otro edificio, también ya terminado, los 2 con entrega inmediata, que es Costa 7, en calle Presidente Roca, entre Ceballos y 9 de Julio, que es un edificio en donde tenemos monoambientes al frente, con balcón, y tenemos departamentos que dan a un patio que tiene el mismo edificio, a un patio central que tiene el mismo edificio, que está muy bien logrado, que no tienen balcón. Los del frente sí, los internos no lo tienen. Pero, como te decía, tenemos varias opciones, varias alternativas, y lo que sí somos muy abiertos con el cliente en escuchar la opinión y ver si se puede modificar algún tipo de inmobiliario que nosotros ofrecemos para que quede totalmente conforme. Y otra de las cuestiones llamativas de estos desarrollos tienen que ver con la eficiencia energética y la incorporación de ciertas tecnologías que vienen a brindar un confort extra a estos monoambientes, que tiene que ver con la generación de agua caliente a partir de energía solar. Los últimos edificios están siendo edificios eléctricos, pero lo que hacemos son también un proyecto sustentable, porque le ponemos o paneles solares o bombas de calor para poder generar lo que es el agua caliente a todos los usuarios, a todos los departamentos, sin ningún costo para cada uno. Es decir, en la terraza la dividimos, un sector va con paneles, eso genera, calienta el agua de un tanque muy grande que se instala en la terraza, y baja el agua a 55 grados para que pueda ser utilizada por los usuarios y no tiene costo. Y la otra parte de la terraza se destina para generar un solarium, un sector de parrilleros y algo que quede agradable. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Reunión por las Islas de Victoria. El día martes 11 de agosto se desarrolló una reunión virtual donde se trató la situación de las islas en la ciudad de Victoria y se avanzó en acciones conjuntas que puede aportar el Colegio de Arquitectos para colaborar con el accionar del municipio. Se consensuaron 2 notas a presentar al intendente de la ciudad de Victoria y al presidente del Consejo Deliberante.
Participaron del encuentro el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, Carlos Fernández, la presidenta de la Regional Suroeste, arquitecta Carolina Pirro, la presidenta de la Regional Oeste-Noroeste, arquitecta Mariana Caramela, y los arquitectos Francisco Taibi, Virginia Sosa y Mariana Melem. Curso de BIM Archicad. El martes 18 dio inicio el segundo ciclo de capacitación y actualización profesional propuesto en el marco de los 30 años del Colegio de Arquitectos con el curso online BIM Archicad, Introducción al Mundo BIM. Este curso, orientado en transmitir los fundamentos del BIM a través del afamado software Archicad, ha tenido muy buena aceptación entre los matriculados y profesionales de otras ramas de la construcción, debiéndose sumar un nuevo día de cursado para posibilitar a todos los interesados sumarse a la propuesta. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y dejamos este tema de lado, hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el Proyectar de hoy. Ahora sí vamos a hablar de patrimonio y vamos a conocer un edificio muy bonito. Es la Sociedad Italiana de la ciudad de Victoria, un edificio construido en 1875 que tiene, bueno, ya muchísimo más de un siglo de historia, que todavía hasta el presente refleja gran parte de lo que fue la institución para la época y también lo que fue la institución para la ciudad de Victoria. La arquitecta Virginia Sosa Banchero nos va a contar la historia de este lugar, la Sociedad Italiana de la ciudad de Victoria. Esta es la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Victoria, fundada el 20 de mayo de 1863. Cuenta ya la Sociedad Italiana como sociedad 154 años. En lo que respecta a este edificio, la Sociedad Italiana tuvo que esperar aproximadamente 8 años, donde contrató al arquitecto Luigi Cesarego, o Cesarego, como se quiera decir, y se construyó en un predio que abarcaba toda la manzana, toda esta lonja hasta el otro lado de la calle. Fragmentos que después se fueron perdiendo a lo largo del tiempo por la misma sustentabilidad del edificio. Y este edificio fue con la idea de brindar ayuda al inmigrante, prioritariamente y básicamente, como son todas las sociedades italianas que se hicieron en el país, al inmigrante italiano, a aquel que venía ya sea con recursos o sin recursos. En un momento, ya que las migraciones italianas fueron distintas y las últimas ya eran con gentes directamente de escasos recursos, este lugar albergó todo tipo de funciones: farmacia, enfermería, escuela, hasta que la gente era ubicada en lugares de trabajo o en asentamiento para que pudiera vivir.
ayudándolo a que se pudiera sustentar a sí mismo. Y si nos detenemos en los detalles de este edificio, sobre todo en su fachada, vamos a encontrar un montón de simbolismos, de detalles renacentistas, de historias que encierran sus bustos, sus esculturas, los leones que tienen en la entrada, en el pórtico de entrada, realmente que llama muchísimo la atención y es un edificio que vale la pena recorrer dentro del casco histórico de la ciudad de Victoria. Es un edificio con fuertes reminiscencias renacentistas, eso es clarísimo. Si vos te fijás, tenés todos los elementos que hacen a las características renacentistas. Salvo cúpula, tenemos de todo. En lo que es la planta propiamente dicha, ostenta una H o doble T, como la vas a encontrar en distintos escritos, donde tenés una nave central y en cada extremo tenés 4 dependencias. Esas 4 dependencias son las que fueron utilizadas para distintas funciones. Siempre estas de adelante fueron las dependencias administrativas de todo lo que fue funcionando en el tiempo. Sociedad de socorros mutuos, lo que es escuela, farmacias, cooperativas, todo lo que vos te puedas imaginar que estuvo en el tiempo, siempre fueron estas las dependencias administrativas. En la parte de atrás es donde funcionó todo lo que te comenté antes, farmacia, escuela, enfermería, todo lo que fue surgiendo en el tiempo, ya sea de emergencia, urgencias o cosas ya más pensadas y elaboradas. En esta nave central, es una planta que es casi genérica en el país, es donde se hacen todos los tipos de eventos sociales, por eso está la sede social. Ha sufrido modificaciones en el tiempo, pero no puntualmente en su estructura, porque si algo que esto sostiene es con reminiscencias también renacentistas, que lo que es su estructura sustentable es el muro. Nosotros tenemos columnas y pilastras, pero lo fundamental es el muro. Tenemos la característica columna corintia y las pilastras también con el mismo estilo. Todo esto sostiene todas estas guardas, balaustradas y demás, y tenemos el famoso frontis, donde en su tímpano tenemos la inscripción Società Italiana di Soccorro Mutuo Vittoria. Y lo que me preguntabas hoy es lo siguiente, o sea, ¿quién coronó ese frontis y todo el frente de la sociedad italiana? Fue la imagen de la caridad. Ella representa la caridad, que como verás está inscripto en la reja de ingreso, porque esa era la función principal de este edificio. Este edificio fue construido para eso, para una acción social de la época, ¿no? Estamos hablando principios de 1900. Las dos estatuas, las dos esculturas que están a los costados, originalmente no estaban ahí. Estaban acá en el atrio, donde ustedes van a observar que tenemos unos nichos de unos tamaños bastante generosos que no condicen con los bustos que presentan hoy día. ¿Qué pasa? Originalmente estaban ahí. En algún momento fueron a coronar el frontis y a acompañar a la caridad. Ambas representan la justicia y la ley. Nosotros lo pudimos ver a eso en pergaminos antiguos, pergaminos que están acá desde hace muchos años. Te presenta la imagen de esta fachada con esas dos esculturas aquí abajo. Aún no se habían adquirido esos bustos. Con el tiempo, la sociedad italiana adquiere el busto de Víctor Manuel y es donado por un general local el busto de Giuseppe Garibaldi, que son los que hoy día custodian el ingreso.
Estos leones aparecen en los registros más antiguos. Nosotros creíamos que eran de mármol en un comienzo, pero no, resulta que son de cerámica. Vos verás el grado de deterioro que tienen y bueno, si bien hay un afecto y una resistencia a cambiarlos, pero ya se los restauró hace 4 años atrás con la consigna de que al ser cerámica su restauración es limitada. Aparte porque esos se fijaron en una época y anclaron mayormente porque hubo un choque, un accidente que volteó los pilares. Uno de los pilares se volvió a levantar, bueno, fue muy dañado precisamente el león que está en la esquina, más para la esquina, que también es el que al estar en la esquina, vos ves que tiene toda una zona de descampado, es el que sufre más las inclemencias del tiempo, por el cual tiene un grado de deterioro mayor y lo va a tener siempre. Porque las edificaciones son bajas, este pasa a ser el edificio más alto. Y bueno, la columnata también es original, toda esta verja y estos pilares, y se modificaron en la esquina cuando viene la reglamentación, la ordenanza de la 8ª. Y es ahí donde se modifica la esquina, si no, era una construcción sin 8ª. Al igual que tenemos este patio de ingreso, que es el que precede la fachada, la aleja del espectador común, y la escalinata que hace que suba su altura para que la planta se destaque mucho más y acentuando este estilo renacentista. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar de esta semana. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los invitamos a reencontrarnos con más arquitectura, con más construcción la semana que viene en este mismo espacio. Si se quedaron con ganas de ver de nuevo alguna de las notas, recuerden que en nuestras redes sociales encuentran todos los contenidos en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en este mismo lugar. Chao.